Amados hermanos, en Cristo nuestro Señor, quiero hablarles de la Santa Misa y voy a hacer unos puntos prácticos. El primer punto es recordar la historia. La historia es maestra de la vida, así se ha dicho siempre, y es cierto, porque vemos una verdad que está en la Sagrada Escritura, en los libros sapienciales. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que ahora parece novedad, ya pasó muchas veces. Es cierto. Hoy a veces tenemos misas sin predicación, debido a la brevedad que se tiene que tener por cualquier motivo, persecución generalmente. La misa no es la predicación, mis queridos hermanos, no. La predicación se puede tener fuera de la misa, y a lo largo de la historia de la Iglesia, normalmente no había predicación en las misas. A mí me tocó vivir esa época. La misa era breve, sin predicación, entre semana. 25 minutos, 30 minutos. De manera que la gente diario podía ir a misa antes de trabajar. No se me enojen, pero los que vienen a misa entre semana son los que no trabajan. ¿Cómo, padre, nos está insultando? No, pero fíjate, si tú tienes que estar a las 7 de la mañana y la misa es a las 8 de la mañana, ¿puedes ir a misa todos los días? No puedes. No puedes. Viene a misa únicamente el que no trabaja en un horario, no que no trabajes en tu vida, sino en un horario determinado. Yo viví ese tiempo de mi infancia, que lo recuerdo perfectamente. Yo no era un niño tontito, no. Yo me fijaba en las cosas, me fijaba siempre. Vi muchas películas de esos famosos cowboys del western, del oeste. Y en esas películas se fija uno en los detalles, en los más mínimos. De manera que yo recuerdo, lo repito y lo repito, muchísimos, aquí en esta ciudad de Tijuana, muchísimos caballeros venían a misa, llegaban a la iglesia a las 5:45 de la mañana. En invierno estaba oscuro. El sacerdote tenía misa a las 6 de la mañana todos los días. Les hablo de las dos iglesias que había en Tijuana. La parroquia de Guadalupe tenía misas a las 6, a las 7 y a las 8, todos los días. Entonces no existían las misas en la tarde, no. Las tres misas estaban generalmente abarrotadas de gente. Muchísima gente iba a misa diario, pero no había predicación, porque por la prisa, les digo, llegaban caballeros, generalmente eran caballeros, muchos, a las 5:45. A las 6 de la mañana comenzaba el sacerdote, daba primero la Sagrada Comunión, fuera de la misa. La Sagrada Comunión. Y se iban corriendo, porque tenían que cruzar la línea internacional para trabajar en Estados Unidos. La mayoría de la gente de Tijuana trabajaba en Estados Unidos. La otra parte trabajaba en el hipódromo, que entonces estaba en manos de los americanos, y era hipódromo, corrían los caballos.
y era una fuerza económica tremenda para Tijuana. Después seguía la misa de 6, en el seminario, que eran las dos iglesias del centro de Tijuana, el seminario y lo que ahora es la catedral. En el seminario había misa de 5:30. El señor obispo celebraba la misa de 5:30. Y venían generalmente religiosas. Eran las religiosas del Instituto Progreso, carmelitas. Los obispos tenían otro ritual antes y después de la misa, que está puesto en lo que se llama el ceremonial de los obispos. Hay en la Iglesia Católica un grupo de libros litúrgicos, normativos, que fue destruido completamente después del Concilio Vaticano II, con pretextos, pero fue destruido. El primer libro es el Ritual Romano, que en un volumencito pequeño tenía todos los ritos de todos los sacramentos y todas las bendiciones en latín. El uso de los sacerdotes buenos, de los sacerdotes santos, de los sacerdotes inteligentes, era administrar los santos sacramentos en latín, pero explicando las oraciones bellísimas, hermosísimas, antiquísimas, que vienen desde el Antiguo Testamento. El otro libro era el Misal Romano, que contenía también todas las lecturas. Y había de bolsillo, chiquitos, por las persecuciones, por los sacerdotes que tenían que viajar. Y ahí venía todo lo que son las cosas necesarias para la Santa Misa. Otro era el Pontifical Romano para los obispos. En un solo volumen venían todos los ritos que hace el obispo. Otro volumen era el Martirologio Romano, que ya nadie conoce. Cada día del año vienen ahí todos los santos que se celebran en ese día. Cada día hay 60, 70 santos, todos los días. Y se recitaba en la hora de prima, que es así, la canceló el Concilio Ecuménico Vaticano II, pero que no la prohibió. Dijo que ya no se usara para el común de los sacerdotes, pero los sacerdotes que usamos el rito tradicional, la recitamos todos los días. Y ahí hay un espacio para el martirologio, que ayuda mucho en la predicación del sacerdote, en la vida espiritual del sacerdote, y redunda en la vida espiritual del pueblo. Luego venía otro libro, el Breviario Romano, en 4 volúmenes, según las 4 estaciones del año, donde venían todos los días 9 lecturas, 3 de la Biblia y 6 de los padres de la Iglesia y de la hagiografía cristiana de las vidas de los santos. Y eso le daba al sacerdote una cultura profunda, una cultura espiritual. Entonces llevamos ritual romano, ceremonial de los obispos, breviario romano, misal romano, martirologio romano, 6.
Y de ahí se sacaba la inspiración para el sacerdote, la fuerza espiritual y también intelectual del sacerdote en los libros litúrgicos, que son la fuente de la liturgia, la fuente escrita. Pues bien, ¿cómo se oía la misa? Esa era la palabra. Ahora se dice participar de la misa. Pero la tradición, todavía muchos la usan, de decir, voy a oír misa. Porque la gente no tenía misales. Los misales comenzaron a aparecer con la venta al público, más o menos en los años 40 del siglo pasado. Eran muy caros. Cuando yo era seminarista, un misal costaba $8. En aquel tiempo era una fortuna, diríamos hoy, $80 norteamericanos. Digo dólares porque aquí no se usaban los pesos mexicanos, no los conocíamos. Poquito se usaban. La gente no estaba leyendo en la misa, no. Ni se usaban las hojitas de la misa. La misa era en latín, sí, pero era en voz baja. La gente no escuchaba el latín. Y repito, no quieras tú ir a la velocidad del sacerdote. No, el sacerdote tiene su papel. Tú tienes el tuyo en la Santa Misa. Ahora ha cambiado eso, el Concilio Vaticano II, y antes de él se utiliza la palabra participar la misa. Y yo soy uno de los padres tradicionales que tengo mucha participación del pueblo, como lo ordenó el Concilio Vaticano II. El pueblo canta el Kyrie, el Gloria, canta el Sanctus, el Agnus Dei, y los cantos de ofertorio, de comunión. El pueblo tiene hojitas, porque ahora ya la gente sabe leer. Antiguamente la gente no sabía leer, unos cuantos. Todavía en los documentos oficiales de los gobiernos se ponía, ¿sabe leer y escribir, sí o no? Porque muchísima gente no sabía leer ni escribir, pero sabían pensar. Hoy todos saben leer y escribir, pero no saben pensar. Entonces, ¿qué hacía la gente? Hoy que tenemos la hojita, la gente dice el introito al inicio de la misa, el gradual, el tracto, el aleluya, la antífona de ofertorio, la antífona de la comunión, y participa, leyéndolo en voz alta como un coro. Pero antes lo decía una persona, nada más. Lo decía el sacerdote en voz baja. En voz alta, yo recuerdo, el sacerdote decía el Evangelio en latín y luego en español. La epístola se decía primero en latín, luego en español. Y todos entendían español. En Estados Unidos, yo no sé cómo se hacía allá, pero lo que yo vivía era eso. Había participación, claro que sí. De hecho, los papás, a los niños, cuando íbamos a misa entre semana, ¿cuál era la pregunta de papá? ¿De qué trató el Evangelio, hijo? Y si tú le decías a tu papá, pues a lo mejor te daba una monedita, un premio, porque supiste de qué trató el Evangelio. Pero regreso al punto de partida. ¿Qué es lo importante en la misa? Haber entendido la palabra de Dios.
haber entendido la predicación del sacerdote, que el sacerdote puede ser un gran orador, elocuente, un predicador maravilloso. ¡Oh! Decimos el padre estrellita. Todo el mundo contento de ese padrecito, ¿verdad? O puede ser un padre que no predique bien. Primero porque no se escucha, no vocaliza, no mueve la lengua, los labios, los dientes, la garganta, y no llega su mensaje, no está articulado. Segundo, porque tal vez no lo preparó, no tiene la preparación. El sacerdote predicador debe tener dos tipos de preparación: la preparación remota y la preparación próxima. La preparación remota es su cultura, y todo sacerdote debe ser una persona culta, una lumbrera, un luminar. Todo sacerdote debe ser una eminencia, una excelencia en su cultura. Lo decía todavía, si ustedes van a un buen diccionario que traiga frases, sacerdote en la materia. ¿Qué significa? Especializado profundamente, que posee esa materia, que conoce esa materia. Eso significa sacerdote en esa materia. En inglés se usa la palabra laico en esa materia. ¿Qué significa laico? Yo soy laico en energía atómica. O sea, yo no conozco la energía atómica. Yo no soy especialista. Soy un laico en la materia. Eso demuestra que el sacerdote era admirado por todos, por ser un hombre culto, de cultura, porque se dedica al culto de Dios, al culto divino, y brota de ahí. Así que eso Dios, la cultura, cultiva al pueblo. Pues bien, el sacerdote puede ser que no tenga la preparación remota. La preparación próxima, ¿qué es? Antes del sermón, antes de la predicación, el sacerdote puede escribirlo. El santo cura de Ars escribía todos sus sermones y los estudiaba casi de memoria, de memoria, de memoria. Él no era un hombre muy lleno de dones, de talentos humanos, pero se conservan sus catequesis, sus predicaciones. Le ponía ganas en la preparación inmediata. Normalmente el sacerdote, ¿qué hace? Desde la noche anterior ya está pensando, ¿qué le voy a decir a la gente mañana en la misa? Hablo del día de hoy, de estos años del siglo XXI. Un sacerdote apostólico, un sacerdote celante, un sacerdote que le interesa instruir al pueblo, darle alimento espiritual, prepara un esquema mental. Generalmente es eso, un esquema, un cuadrito, y luego lo rellena con su erudición. Erudición. ¿Dónde viene esa palabra? De ex y rudis. ¿Quién es una persona ruda? Los rudos en la lucha libre son rudos, ¿no? Significa rústico, rural, que vive en el campo, contrapuesto a urbano, la urbanidad. ¿Qué es la urbanidad? La buena educación, las buenas maneras de aquella persona que vive en la urbe, en la ciudad. En cambio, los que viven allá en el campo, pues no saben leer, no tienen cultura, no tienen oportunidad de cultivarse. Entonces, erudición, erudito, significa alguien que ya se quitó la ignorancia, que conoce. El día de hoy, erudito tiene mala connotación.
Y si a mí me dicen, usted es un erudito, en el fondo me están diciendo, padre, usted es un burro cargado de libros, así dicen ahora, ¿verdad? La diferencia entre una persona culta y una persona erudita, malamente lo dicen, El culto es una persona que ha leído muchísimos libros, y el erudito es un burro cargado de muchos libros para despreciar. Pero se equivoca, no es cierto. Porque una persona puede leer muchos libros y no los digiere. No los digiere, no los entiende. Le falta intelecto. Tendrá mucha memoria, pero le falta inteligencia. De manera que, vuelvo a repetir, después de tener un esquema preparado para la predicación del sacerdote, lo rellena con la erudición, con su cultura, para bien del pueblo, para darle un festín al pueblo, en orden a llevarlo a Jesucristo nuestro Señor, en orden a llevarlo al cielo. De eso se trata. La predicación es para hacerte conocer a Dios, para que sirvas a Dios, para que ames a Dios y después lo goces en el cielo. Esa es la finalidad de la predicación. Pero vuelvo a repetir, se puede tener predicación sin misa. A mí no me tocó eso aquí en Tijuana por la persecución religiosa, pero en el sur de México y en todo el mundo, los domingos por las tardes había vísperas. De hecho, los misales que puedan tener por ahí dice misal diario y vesperal. ¿Qué significa vesperal? Que ahí traen las vísperas de los domingos. El domingo era día de descanso, día del Señor. La gente se levantaba un poquito más tarde, bien bañaditos, con ropas de domingo, con el traje dominguero. No desayunaban porque el ayuno entonces era más estricto que ahora. Aguantaban hasta la misa de 12, que era la misa solemne, la misa cantada de fiesta, que muchas veces, repito, no tenía predicación. A veces sí, en el púlpito. Terminada la misa, era la comida. Y después de la comida, estamos hablando más o menos las 12:45, la 1:30, afuera del templo está la plaza con música. Y muchachos y muchachas salen y los papás sentados y la música toqui toqui. Los muchachos daban su vuelta así en este sentido al kiosco que estaba en el centro del parque. Las muchachas daban la vuelta al revés para verse cada vuelta 2 veces, se echaban ojitos. Así se conocían para los santos matrimonios después, pero estaban los papás alrededor, bien. Unos 10 minutos antes de las 4 era un corredero espantoso. Los toros comienzan puntualitos a las 4 de la tarde. Más o menos de 4 a 6 eran los toros en verano. Y después de los toros, no siempre eran 6 toros, a veces eran nomás 1 o 2. A la iglesia, a las vísperas, que cantaba el clero. El pueblo se unía en oración, ahorita hablamos de eso. Y luego subía al púlpito el señor cura con la cota sobre pelliz, con el roquete y su estola.
con su bonete de señor cura. Había unas piezas en la panadería, todavía existen, que se llaman bonetes. Son un poquito más grandes y tiene una bolita arriba, esta borla, ¿verdad? En la panadería. Y predicaba entonces el sermón, que era largo, buenos 40 minutos de pura predicación, con un exordio, una introducción, con 3 puntos generalmente y una conclusión que amarraba todo con un propósito concreto. Eran oradores. El padre que me bautizó a mí era un canónigo de Colima, era famosísimo por sus sermones, sermones que hacían llorar a la gente, no por el sentimentalismo, mis hermanos, por las razones firmes. Un sermón sobre el cielo que provocaba en la gente el deseo de ir al cielo, el deseo de ganarnos el cielo, la fuerza para soportar cualquier calamidad, dolor, enfermedad, desgracia, con tal de ir al cielo. Si predicaba sobre la muerte, provocaba conversiones, arrepentimiento, penitencia, cambio de vida. La predicación, lo repito, estaba normalmente separada de la Santa Misa. Han pasado ya más de 100 años de aquella época lejana, o menos de 100 años, pero ya pasó mucho. A ustedes, a ninguno les tocó ver esa época. Yo que soy viejo me tocó algo. Hoy se acostumbra a predicar en la Santa Misa, en todas las misas, y así lo recomienda la Santa Sede. Pero repito, el contrapeso de eso es que la gente que trabaja no puede venir a misa entre semana, porque la misa es un poco más prolongada y ahora pues es en otros horarios. La gente no madruga el día de hoy. Todo el mundo se acuesta tarde por la televisión, se levanta tarde. Son otros tiempos. Pero repito, antiguamente aquí en Tijuana, en el seminario, misa de 5:30, 6:30, 7:30 y 8:30. Yo fui sacristán ahí. 4 misas diario. Y en la tarde, el rosario. No había predicación. Se exponía el Santísimo Sacramento del altar, se rezaba el Santo Rosario y el pueblo tenía adoración al Santísimo en silencio, todos los días. Hoy se dice el jueves, muy bien, pero antes era diario, mis hermanos. No había misas en la tarde, lo repito. Había devociones, novenarios, octavarios, devociones populares, hermosísimas. Todo eso se acabó al introducir la misa en la tarde. Fíjense el razonamiento, ¿Qué es mejor, tener la misa o tener la exposición del Santísimo, el Rosario? Pues todo el mundo decimos, la misa vale más que eso. Pero no reflexionamos que fue, pues perdónenme, un ardid del demonio, una táctica para destruir la adoración, para que el pueblo ya no tuviera devoción al Santísimo Sacramento del altar. La Eucaristía tiene 2 partes, hijos. El sacrificio es Eucaristía y el culto eucarístico es Eucaristía. Por eso está muy mal dicho, voy a celebrar la Eucaristía. No, que la comunión es Eucaristía y tú no vas a celebrar la comunión. Porque la adoración al Santísimo es Eucaristía y tú no vas a adorar al Santísimo. Porque la comunión a los enfermos, el santo viático, es Eucaristía
y tú no vas a celebrar eso. Tú vas a celebrar la misa. Exhorto a los obispos y sacerdotes a que sean científicos y no ignorantes. No digan voy a celebrar la Eucaristía, porque eso demuestra tu ignorancia de teología. Teología sacramental. Basta abrir la teología sacramental sobre la Eucaristía para darse cuenta que comprende dos cosas: el sacrificio, repito, y el culto eucarístico. Bueno, ¿cómo hacía el pueblo entonces para oír misa? ¿Qué hacía en la misa? Rezaba, se unía al sacerdote. Aunque tuviera misal, no seguía todo lo que dice el sacerdote. El sacerdote dice muchísimas oraciones que están reservadas a él únicamente. No son oración de los fieles, no son oración de los fieles. Es como manejar un automóvil. El que maneja el automóvil lo que tiene que saber son las reglas de tránsito, de tráfico, saber ver los espejos, usar el volante, el freno, el acelerador, el clutch o embrague, las direccionales, es todo. Medio saber que le falta agua o que le falta aceite o que se calentó el motor o que le falta gasolina y basta. No necesita saber cómo funciona el generador, el regulador de voltaje, la batería, los cilindros, el cigüeñal, el radiador, la transmisión. No necesita ser un mecánico para manejar un carro, ¿verdad que no? Y lo maneja perfectamente. Es lo mismo en la Santa Misa. Tú no necesitas ir sabiendo todo, exactamente todo lo que dice el sacerdote. Eso le toca a él. A ti te toca unirte con el sacerdote para unirte con Dios. Por eso es el puente, el pontífice que te une a ti con Dios. Estar con devoción en la misa. Si es en lengua vulgar, pues no tienes ninguna dificultad. Si es en latín bien celebrado como Dios manda, como pide la Iglesia, hay participación, lo repito. Cantas al inicio, luego tienes hojitas para la oración, que es en latín, tú la ves en tu lengua, las lecturas son en tu lengua, después los cantos son tu modo de participar, tu silencio devoto es tu modo de participar en la misa. Y el método que se nos enseñaba era, por ejemplo, cuando el sacerdote se lava las manos, ¿en qué debes pensar? En cómo Poncio Pilatos se lavó las manos para desligarse de Jesucristo. Y hay una reflexión. Y cada pedacito de la Santa Misa se puede unir a la pasión de Cristo. Hay muchos modos de escuchar la misa en aquellos tiempos, rezando el rosario, en voz baja, calladitos, rezando. Esas 4 maneras de rezar: darle gracias a Dios, pedirle perdón, pedirle beneficios y amarlo, alabarlo, bendecirlo, glorificarlo. No es la predicación lo principal, mis hermanos, pero sí ayuda mucho. Yo estuve leyendo de nuevo toda esa época de Lutero, Calvino, Zwinglio, Enrique VIII, de las guerras terribles que vinieron después, la guerra de los 30 años, de la Inquisición de España, para evitar la herejía.
La conclusión que se saca de toda esa época que dividió a Europa, que destruyó la Iglesia, en Inglaterra completamente, en la mitad de Francia, en la mitad de Alemania, en la mitad de Suiza. ¿Cuál es la conclusión? El clero, desde el Papa, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, estaba corrompido, en decadencia. La verdadera reforma de la Iglesia fue cuando surgieron, no solo por España, pero por obra de España, el Concilio de Trento, convocado por el Papa muchísimas veces, que nunca se llevó a cabo, por el impedimento de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de los príncipes, contra el emperador Carlos V, católico de España. Queridos hermanos, la causa de todo fue el sacerdote. Comienza pues San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri sobre todo, uno en España y en Francia, y después en Roma. San Felipe Neri en Roma, el Santo Alegre. Comienza Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, y miles de otros santos católicos que renuevan la Iglesia. ¿Cómo se llama Santa Teresa? La reformadora de la orden carmelitana. ¿Cómo se llama San Juan de la Cruz? Reformador del Carmelo. ¿Cómo se llama San Ignacio de Loyola? El general de una compañía militar. Fundador, sois Ignacio y general de la compañía real que Jesús con su nombre distinguió. Militar. Renace la Iglesia. Cambiando a los sacerdotes, a los seminaristas, haciéndolos santos y cultos, santos y sabios. Comienza el florecimiento de la Iglesia. El día de hoy estamos en una época igual, mis hermanos. ¿Cómo se pudo hacer ese renacimiento? Con la Santa Misa. La misa participada con fe, con devoción. No es la misa del Padre fulano de tal, no. Es el sacrificio de Cristo. Es unirme a Jesús, crucificarme con Él. Eso va a ser el renovamiento de la Iglesia Católica el día de hoy. La Santa Misa. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dominus vobiscum.